En esta oportunidad vamos a hablar de lo que fue la crisis del feudalismo, un feudalismo que estaba desde hacía muchísimo tiempo, casi 1000 años de sociedad feudal tuvo Europa y en ese tiempo se fueron sucediendo diversas situaciones. La crisis del feudalismo se da a fines del siglo XIV, fines del 1300, principios del siglo XV, principios del 1400, y en donde Europa ingresó en una crisis muy profunda que termina ¿sí? Produciendo cambios sociales y económicos muy importantes y en donde luego de esta crisis, una crisis que duró bastante tiempo, como todas las crisis, no es que por algo puntual se cambie de un día para el otro, sino que fue modificándose y cambiándose de manera permanente, luego dando inicio a lo que fue la Edad Moderna. Tenemos que tener en cuenta, tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que fue una crisis determinante, porque a raíz de esta crisis es que se termina una edad de la historia mundial y comienza otra. Fue una crisis que tuvo varias aristas y estas aristas hay que tenerlas en cuenta. Eh, a partir de las distintas epidemias que se fueron sucediendo, fueron factores muy importantes las epidemias. Tienen que tener en cuenta esto. La epidemia más importante se da con la peste negra. La peste negra arrasó con la mitad de la población europea. Cuando digo la mitad, estamos hablando de millones de personas que fueron muriéndose a raíz de lo que fue la peste bubónica. ¿Sí? Y esto termina determinando un quiebre demográfico en esta Europa. Como lo podemos ver, la peste negra o lo que nosotros conocemos como la peste bubónica fue determinante para la mortandad poblacional. Esto termina, se termina produciendo de una manera a raíz de la mala alimentación generada por las malas cosechas, los suelos deficientes. Estos fueron factores muy importantes. Ya vamos a estar hablando de otra de las aristas de lo que fue la agronomía de la época, que también fue un factor determinante para que esta crisis se pudiera ir produciendo y se pudiera ir desarrollando. Fue una epidemia que duró más de un siglo en Europa y terminó resultando fulminante para su población. Por supuesto, no estuvo presente en todos los países al mismo tiempo, pero fue una epidemia que fue trasladándose por los diferentes países, por lo que a lo largo de 100 años de historia, la peste negra fue dinamitando distintos tipos de poblaciones a lo largo y a lo ancho de Europa, principalmente en España. En España terminó siendo fundamental para la decadencia poblacional. ¿Por qué decimos Europa? La peste negra venía de Asia. El inconveniente mayor fue que los asiáticos tenían otras defensas corporales. ¿Sí? No vamos a hablar de lo que era Asia en ese momento, ¿sí? Pero en Europa, a raíz de la crisis del ciclo corto, o sea, estamos hablando de una crisis agraria que venía de larga data, que se daba por malas cosechas, climas desfavorables y tierras de baja calidad. Esto producía alimentos de muy mala categoría, por ende la gente se alimentaba mal y no tenía defensas para combatir la peste negra. Esta peste también existía en Asia, de allí venía, de allí provenía. El inconveniente era que con Asia no arrasó, sí con Europa. La demografía a partir de las guerras y las epidemias produjo hambruna, por supuesto distintas batallas internas que se fueron produciendo a lo largo y a lo ancho de Europa y esta se vio envuelta en la mayor crisis de su historia. Otra de las aristas fundamentales que produjo la crisis del feudalismo fueron los conflictos bélicos. Fue la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia la que resultó en el conflicto más importante, pero no el único. Se fueron dando diferentes luchas a lo largo de este periodo de crisis europeo, pero entre Inglaterra y Francia se produjo la mayor. 100 años de lucha, en realidad fueron un poco más, se la conoció como la Guerra de los 100 años, pero lo que tenemos que tener presente es que cuando hay una guerra se utilizan la mayor cantidad de los recursos económicos, por lo menos en esa parte, en esa época de la historia, la mayor cantidad de los recursos se destinaban a la guerra. Entonces,
los pueblos terminaban pasando a un segundo nivel, a un segundo escalón de los estados, ¿sí? Entonces la menor producción la terminaban absorbiendo los pueblos. De ahí también el hecho de que la crisis haya hecho mella en lo que fue, en definitiva, la hambruna, la peste y la muerte. Hablamos de que la crisis del feudalismo fue un impacto muy grande en la mentalidad de la sociedad, ya que surgieron grupos sociales que buscaban soluciones irresponsables a sus males más allá de una respuesta terrenal. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo explicamos por qué se suceden estos males? ¿Cómo explicamos la gente que sufría en ese momento? ¿Cómo puede explicar por qué estaban en crisis? ¿Por qué la gente se moría día a día? ¿Por qué en definitiva no había una cura a estas pestes? Estamos hablando de una época muy religiosa, estamos hablando de una época en donde la gente creía en Dios, la iglesia era muy importante, bajaba mucha línea la iglesia para sus súbditos, y estamos hablando de movimientos como los flagelantes, que recorrían Europa con un discurso ultrarreligioso, en donde pensaban que por los pecados que cometían, Dios los estaba castigando. Y por supuesto, el nombre de flagelantes viene de la autoflagelación, el castigo corporal. Se limpiaban de los pecados a partir de ese castigo corporal. Se acusaba a la sociedad de corrupción y se la culpaba de todos los males. Creo que no resulta desconocido que la corrupción existió durante todas las épocas, no es algo nuevo, no es algo actual, existió desde el primer momento de las sociedades. Y también hay que tener presente que hubo un reavivamiento en el antisemitismo. También se culpaba al judaísmo de algunos de los males que se iban produciendo, y por eso también hubo muchas persecuciones contra el pueblo judío a lo largo de Europa. Hubo también muchos movimientos, ¿sí?, en lo que fue la ruralidad y el urbanismo. A través de las malas cosechas hubo una disminución en los espacios de cultivo, se estancaron los precios de los cereales, hubo caída de las rentas señoriales debido justamente a que la gente migraba de los campos a las ciudades buscando mejores condiciones de vida. El campesinado se sentía más inseguro, justamente al haber mayor dinamismo económico de las ciudades, es lo que les acaba de explicar, la gente pasaba de los campos a las ciudades, y por supuesto había un entramado institucional mucho más desarrollado en las ciudades que lo que era el campo. Determinados conflictos sociales se dieron a través entre el campesinado y los señores feudales, ya que, el campesino no le podía pagar al señor feudal lo que le tenía que pagar debido justamente a esta crisis económica en la que se estaban levantando, y por esa situación también los enfrentaron. Señores feudales contra sus campesinos se terminaron enfrentando, y de esta manera se dieron las batallas internas dentro de los países. Hablamos también de la religión. La Iglesia Católica se vio cuestionada a raíz de las situaciones de abuso de poder y corrupción, algo que se fue dando a raíz de todos los años en donde la Iglesia se vio metida en los asuntos del Estado. La Iglesia Católica es uno de los actores
es uno de los actores más importantes de este milenio y del milenio anterior, y por esa razón también eh, fue inculpada. Fue inculpada por la sociedad, fue inculpada por los estados, terminó siendo un actor fundamental en el desarrollo de la vida de la gente y por supuesto terminó teniendo un desarrollo fundamental en la vida de las naciones. Es por esto también que, si bien la mayoría de las naciones europeas en su momento eran católicas, después con el tiempo se empezaron a ver diferentes situaciones en donde fueron cambiando. Inglaterra pasó al protestantismo, Alemania empezó a tener, comenzó con el luteranismo, también con el calvinismo. Solamente algunas naciones, particularmente Italia, España, se vieron influenciadas por la acción católica. Francia también estaba influenciada mucho por la acción católica. Bueno, después en Francia se termina dando el proceso revolucionario que derroca la monarquía, pero eso ya estamos hablando de un par de siglos más adelante, que ya en este caso no viene a cuestión. Finalmente, y como conclusión, tenemos que tener en cuenta que la crisis de la Edad Media fue un conflicto social, económico, bélico y religioso que afectó a Europa y dio pie al nacimiento de la Edad Moderna. Tengamos en cuenta que, como dice aquí, es un conflicto social, económico, bélico y religioso a partir de las diferentes situaciones que se van dando. El empobrecimiento de la gente, a partir de que la economía se brindaba específicamente para las guerras y para las luchas internas de poder entre los señores feudales y por supuesto los que estos le prestaban a sus naciones para que pudieran estar en guerra. Religioso, porque no podían responder de una manera certera a los males que estaban aplacando a las distintas sociedades. Y social, porque la gente también no podía comprender y no encontraba la manera de llevar adelante sus vidas. Entonces buscaban un chivo expiatorio, una manera de poder salir adelante en sus días, en su día a día, y en una vida que terminó siendo de corto plazo y en donde lamentablemente faltaba un poco de solidaridad, teniendo en cuenta la situación social en la que vivían. Hasta aquí lo que fue la clase de crisis en la Edad Media, la crisis del feudalismo y que terminó dando pie a lo que fue luego la Edad Moderna.